Listo. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga a todos y cada uno de los que están viendo este debate y los que posteriormente lo van a ver. Es un gusto, es un privilegio poder estar aquí como moderador de este debate. Mi nombre es Armando Torres, para los que no me conocen, soy del Salvador, unicitario del nombre del Señor Jesús. Vamos a llevarnos a cabo ahora un debate entre el señor Cárcamo y el señor Luis Alfinger, titulado el texto receptus versus el texto crítico. Ese sería el tema del debate. Vamos a, como está programado, vamos a ver, 1 minuto de presentación, 20 minutos de argumentación, 15 minutos de contraargumentación, 3 preguntas, con 1 minuto para formularlas, 3 para respuesta, 2 de réplica y el minuto de despedida. Eso sería todo lo que sería el debate, ese sería el programa del debate. Bueno, vamos a empezar. Creo que esta vez va a empezar el amigo Cárcamo. Así que le vamos a dar paso a Cárcamo para que dé su minuto de presentación. Permíteme, Cárcamo. Ya. Listo, adelante, Cárcamo. Bueno, mire, buenas para todos, buenos días, buenas tardes, no sé, buenas noches. Yo soy José Cárcamo. Voy a defender el texto mayoritario que está debajo del texto de la Biblia Reina Valera. La Biblia Reina Valera ha sido atacado en estos tiempos, ha sido atacada, muchos la han tildado que como que fuera una Biblia basura, una traducción basura, porque yo he escuchado en las redes sociales, he leído mucho de esto. Entonces vamos a dar datos en defensa al texto de la Reina Valera. Vamos a defender el texto de la Reina Valera. Y para que así todos aprendamos, cada quien saque sus conclusiones. Bueno, gracias. Gracias, Cárcamo, por tu minuto de presentación. Ahora le vamos a dar el paso a Luis, el señor Luis, para que dé su presentación. Tienes 1 minuto, amigo Luis. Adelante. Señor, me dijo señor. Bueno, Dios los bendiga. Todos aquellos que vayan a ver este video sean bendecidos. Los que lo van a ver también para después también sean bendecidos, que sea de bendición este debate. Soy Luis Zambrano Alfinger. Estoy en Venezuela. Precisamente me disculpo que entré un poquito tarde porque se acaba de ir la luz eléctrica. Si me salgo, hermanos, por favor me esperan. Tengo pequeños problemas con la internet. Me encuentro en Venezuela. No estoy en España ni en Estados Unidos. Entonces espero que se me dé aunque sea unos 3 minutos, por si acaso se me va la luz eléctrica o se me va la internet. Entonces, que sea de bendición este debate. Voy a estar defendiendo el texto crítico del aparato crítico. Bueno, gracias, señor Luis, por su minuto de presentación. Pasamos al siguiente, que serían los 20 minutos de argumentación por cada uno. Iniciando el amigo Cárcamo, vamos a ver, tienes 20 minutos para tu argumentación, Cárcamo. Desde el momento en que empieces a hablar, te tomo el tiempo. Bueno, muy bien. Vamos a tocar el tema sobre crítica textual. Yo tengo un libro aquí que habla un poco de crítica textual, no sé si lo miran. Se llama Comprendamos cómo se formó la Biblia. O sea, vamos a hablar de las 3 fuentes de autoridad para supuestamente reconstruir el texto de la Biblia. Porque los críticos textuales dicen que la Biblia se ha perdido, lo está reconstruyendo a través del texto crítico en Estrelán, a través de fragmentos, a través de los manuscritos alejandrinos egipcios. Entonces, las 3 fuentes para ellos son los manuscritos. Primero manuscrito, el segundo, la versión es antigua, como la versión la siríaca, la latina y la cótica, otra versión, la armenia, la cótica, la etíope y la georgina. Esas son versiones muy antiguas de la Biblia que se hicieron en el siglo III, siglo II, siglo IV, siglo V, ¿verdad? Son versiones bien antiguas, mucho más antiguas que la Biblia Reina Valera. Una de ellas es la pechita siríaca. Otra fuente de autoridad para los críticos textuales es la cita patrística. Dice Bruce Meisher, que es un erudito crítico textual, dice que
ha señalado que estas citas son tan extensas que si todas las otras fuentes de nuestro conocimiento, el texto del Nuevo Testamento, fueran destruidas, ellas solas serían suficientes para la reconstrucción de prácticamente todo el Nuevo Testamento. Dice Brumbacher que las citas patrísticas son tan importantes que si se perdieran, los manuscritos se perdieran, dice, las versiones antiguas, como la siriaca, o la etíope, o la vulgata, se reconstruiría todo el Nuevo Testamento a través de la cita de los padres de la iglesia. Entonces, vamos a tocar algunos puntos sobre esa fuente de autoridad. Pero vamos a hablar de la Biblia Reina Valera. La Biblia dice, primeramente hablamos de la historia de la Biblia Reina Valera y su base textual, dice. Esta conocida versión de la Biblia representa la primera traducción castellana completa, directa y literal de la Biblia a partir de los textos hebreo y griego. En el Antiguo Testamento se basó en el texto masorético, hebreo arameo de la Taná para el Antiguo Testamento y el texto recepto o griego bizantino para el Nuevo Testamento. O sea que la Reina Valera se basa en textos bizantinos, ¿verdad? En los textos bizantinos para hacer el texto recepto del Nuevo Testamento. Esta Biblia alcanzó una muy amplia difusión durante la Reforma Protestante del siglo XVI y una de las más universalmente utilizadas por la Iglesia de habla hispana, dice. Debe su nombre a la suma de esfuerzo del Consejo de Reina y su editor principal de Basilea, Suiza, 1569. El título original era la Biblia, que es los sacros libros del Viejo y Nuevo Testamento. O sea que la Biblia Reina Valera se basó en textos hebreos y el texto bizantino en el Nuevo Testamento. Es por eso que hay algunas diferencias, pues, porque la Biblia Reina Valera desciende de los textos bizantinos, mientras que la Biblia muerta, como la Biblia textual, la Biblia NBI, la Biblia de Jerusalén, viene de los textos alejandrinos egipcios, porque ahí hay como 3 o 4 Biblias textuales. Ahora, se toman más en cuenta los textos alejandrinos porque son los más antiguos, y por esa razón los críticos textuales la tienen como máxima autoridad. Pero debemos tomar en cuenta que si es más antiguo no significa que sean los más fieles. Vamos a dar lo que dice un antiguo historiador, como Eusebio de Cesarea. Dice Eusebio de Cesarea, dice, una cita: no han temido en corromper la divina escritura, han violado la regla de la fe antigua, no han conocido a Cristo, corrompen la escritura y pretenden haberla corregido. Hay muchos manuscritos disponibles porque sus discípulos transcribieron muy celosamente sus textos que ellos dicen corregidos, aunque realmente son corrompidos, dice Eusebio de Cesarea. Ni siquiera concuerdan entre sí, difiriendo las copias antiguas de gran manera de las posteriores, que fueron sujetas a una segunda corrupción. Algunos incluso han encontrado innecesario enmendar el texto, dice, sino que sencillamente han rechazado la ley y los profetas, usando una malvada enseñanza para hundirse en la más profunda hondura de la destrucción, dice Historia Eclesiástica, libro 5, 28. O sea, aquí Eusebio de Cesarea nos está diciendo que a la Biblia, los textos y los manuscritos ya están siendo corrompidos por herejes, ¿verdad? Entonces, el hecho que sean más antiguos no significa que sean los más fieles. O sea que en antiguo no equivale a que sea lo más fiel. Eso dice la cita patrística de Eusebio de Cesarea, ¿verdad? Ahora vamos a hablar sobre el Códice Sinaítico y Vaticano. Como podemos ver por testimonio de Eusebio de Cesarea, dice, ya en el siglo II los herejes ya estaban corrompiendo, mutilando y alterando las escrituras. Así que decir que el manuscrito Sinaítico y Vaticano son más fieles por ser los más antiguos no siempre significa que sean los más fiables. Antigüedad no equivale a fidelidad. Dice, por ejemplo, el Códice Sinaítico y Vaticano son a base de Biblia moderna y se tiene como los manuscritos bíblicos más fieles por su antigüedad, pero en realidad son los manuscritos más corruptos. Esto se demuestra al comparar el manuscrito Sinaítico y Vaticano, donde tiene 3.036 diferencias entre los 4 evangelios. Por ejemplo, en Mateo hay 656 diferencias entre Sinaítico y Vaticano. En Marco hay 567 diferencias entre el Sinaítico y Vaticano. En Lucas hay 791 diferencias entre Sinaítico y Vaticano. En Juan hay 1022 diferencias entre Sinaítico y Vaticano. Otro ejemplo lo encontramos en el Códice Sinaítico en Apocalipsis 25, donde no existe ese texto en el Códice Sinaítico. Así que es un mito decir que el Códice Sinaítico y Vaticano son los más fieles. Vamos a ver. En el caso del Sinaítico, el carácter del texto corrupto no es menor. De hecho, nos encontramos con un documento en el que realizaron modificaciones no menos de 10 escribas diferentes a lo largo de un periodo no inferior de 700 años. Como se han dicho sus descubridores, el Sinaítico contiene no menos de 14.800 alteraciones. Carece del final de Marco y de Juan.
de 39 palabras en Juan 19, 20 al 1. 20, Juan 19, 20 y del 20 y 19 palabras de Marcos en Marcos 1, 32. De 14 palabras en Marcos 15, 47. De pasajes como Juan 5, 4, Mateo 16, 2 y 3. O sea, aquí lo que está diciendo, dicen estos especialistas que el texto sinaítico es muy deficiente, tiene muchas alteraciones. Hay algunos no tiene textos que no se encuentran. Como muy bien señaló Cowell, en el 60% de los versículos del Evangelio, el sinaítico y el Vaticano discrepan. En la palabra de Burgon es más fácil encontrar 2 versículos consecutivos en los que estos manuscritos difieren de 2 en los que no concuerdan. Entonces vemos que estos manuscritos, tanto el Códice Sinaítico del Vaticano, difieren entre ellos y se cree que son textos hermanos. Vamos a demostrar a demostrar la superioridad del texto mayoritario. Vamos a citar una antigua Biblia, que es la Biblia Pechita. La Pechita es la más antigua de las versiones siríacas. La Pechita contiene el Antiguo Testamento, todos los libros del Nuevo Testamento, excepto Segunda de Pedro, Tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. Su texto data de la segunda mitad del siglo II. Cuando se compara la Pechita con el texto recibido, refleja una similitud que le da credibilidad al texto bizantino, y el texto recibe muchos pasajes disputados en la crítica textual, por el hecho que la edad temprana de la Pechita, en una era en la cual no sobrevivieron muchos manuscritos griegos. Incluso Hueco y Or dice tuvieron que hacer grandes esfuerzos para implantar dudas acerca de la edad temprana de la Pechita en sus escritos, porque interfería con la teoría que desarrollaron más tarde. Hay manuscritos muy antiguos de la Pechita Apostolo, 534 después de Cristo, el manuscrito siríaco del Nuevo Testamento, que contiene 12 evangelios, aproximadamente el 543. Manuscrito completo de la Pechita, siglo V, siglo VI. Siglo II, ya circula el Beto Sira, se comienza a compilar el texto Pechita, dice. Vamos a ver, a continuación demostraremos que la versión Pechita es semejante en casi 99% con la Biblia Reina Valera, en comparación con la Biblia textual, que mutila texto, modifica texto del Nuevo Testamento, ya que se basa en manuscritos alejandrinos o minoritarios. Además nos apoyaremos en la cita, las características que citaban en el Nuevo Testamento, que tenían manuscritos más antiguos que el Códice Sinaítico y Vaticano. Por ejemplo, la BTX dice, la BTX mutila la doxología del Padre Nuestro en Mateo 6:13. Dice la BTX, no nos metas a pruebas, mas líbranos del mal. La Pechita dice, no nos hagas entrar en pruebas, sino líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre y para siempre. Esta lectura está atestiguada por la IDH como documento del siglo I, el primer catecismo de la Iglesia. Leemos en la IDH numeral 8, donde cita textualmente la oración del Padre Nuestro de Mateo. Dice la IDH numeral 8 así. Dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan cotidiano, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos induzcas en tentación, sino líbranos del mal, porque tuyo es el poder, la gloria por todos los siglos. Como vemos, la IDH del siglo I tiene la doxología del Padre Nuestro como la tiene la Pechita de la Reina Valera. La BTX mutila un versículo entero, Mateo 17:21. La Biblia Reina Valera, la Biblia Pechita del siglo II lo tiene. Por ejemplo, si vamos a Mateo 17:21, la Biblia, en la Biblia textual, ese texto o ese versículo no existe. La Pechita dice, pero este género no sale sino con ayuno y oración. La BTX mutila Mateo 18:11. La Biblia Pechita dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar lo que se había extraviado. La BTX mutila un versículo entero de Mateo 23:14. La Reina Valera y la Pechita del siglo III lo tienen. La Biblia Pechita dice, ahí de ustedes aquí, fariseos hipócritas, porque cierran el reino de los cielos ante los hombres y no entran ustedes ni dejan entrar a los que están entrando. La BTX mutila 2 versículos de Marcos 9, 44, 46. La Pechita lo tiene como la Reina Valera. La Pechita dice, donde su gusano no muere y su fuego nunca se extingue. Donde su gusano no muere y su fuego no se extingue. Vamos a ver otro texto. La BTX mutila 12 versículos en Marcos 16, 9 al 20. La antigua Pechita lo tiene. Si ustedes tienen la Biblia Pechita, van a leer el final largo de Marcos. Además que está atestiguado por numerosos testigos de la antigüedad. Los versículos 9 y 20 de Marcos 16 sí aparecen en la Pechita.
aunque su autenticidad e inclusión al final del Evangelio de Marcos ha causado polémica y debate en las traducciones contemporáneas. Siendo la Pechita uno de los textos más antiguos, nos da la certeza de la existencia de esta porción desde los albores del cristianismo. Otros testimonios fidedignos de su antigüedad y existencia son los siguientes. Por ejemplo, cita Taciano en el de Tesarón. Aparecen también en los manuscritos del antiguo siriaco, aproximadamente el 110 después de Cristo. Ambas obras en arameo, antecesoras de lo que sería el texto pechita. Ireneo lo cita en el año en el siglo II. Justino, un autor del siglo II, escribió esta porción en paráfrasis en una zoopología cerca del año 140. Todos estos testimonios son de siglos antes de la compilación de los manuscritos utilizados como argumentación en contra de la existencia de esos versículos. Se ha puesto en duda que el propio Marcos haya escrito este pasaje final de su evangelio, pero esto es aplicable también para otros libros y epístolas del Nuevo Testamento que, aunque su autoría se atribuye a un escritor, porciones interiores o finales de esas obras fueron hechas por otros autores. Como vemos, ante la evidencia, el final de Marcos 16, 9 20 era citado como autoridad como por padre de la iglesia como Ireneo. Justino hace referencia a Marcos 16, 19 en su obra Apología. Hipólito cita los versículos 17 y 18, es del siglo II, Hipólito. Vicencio cita los versículos 17 y 18 en el Concilio de Cartago 226 y 150 años después, Agustín dispone una cita del mismo pasaje. Vamos a ver. En Homilía de Éfrata 337 cita los versículos 16 al 18. Ambrosio Milán, siglo IV, cita los versículos 15 y 18. Crisóstomo, año 400, cita los versos 19 y 20. Y agrega, este es el final largo del Evangelio, ¿verdad? También tiene el final también tienen el final en Marcos 16, 9 y 20, la Epístola Apostolorum, antes del año 150. Es otro testigo más del final en Marcos 16, 9 y 20. Manuscritos griegos llegan hasta el final, hasta el versículo 8, el Códice Sinaítico Vaticano, el manuscrito 304 del siglo XII, en contra del 99.8% de los manuscritos griegos que sí lo tienen, como el Códice Alejandrino del siglo V, o sea que el Códice Alejandrino del siglo V tiene el final largo de Marcos 16, 9 del 20, la BTX no lo tiene, lo eliminan. O sea, tenemos un montón de testigos aquí que demuestran que el final largo estaba en la Biblia, ¿verdad? También es en más de 1000 leccionarios griegos, ¿verdad? Además, el más último recuento nos dicen que 1653 manuscritos griegos incluyen Marcos 16, 9 al 20. Vamos a ver, ahora vemos el testimonio de Ireneo. Vamos a ver lo que dice Ireneo sobre esto. Ireneo dice, por eso Marcos, intérprete y compañero de Pedro, comienza a escribir en su evangelio de esta manera. Inició el evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Marcos concluye el evangelio diciendo, el Señor Jesús, después de que le habló, fue elevado al cielo y está sentado a la derecha de Dios, citando Marcos 16, 19. De este modo confirma lo que anunció el profeta. Dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Esta cita de Ireneo la encontramos en su libro Contra las herejías, libro 3, 16. Siglo II, escrito entre los años 174 y 189, cuando Eleuterio era obispo de Roma, un siglo antes de que se escribiera el manuscrito vaticano, ¿verdad? Vamos a ver otro texto que mutila la BTX, ¿verdad? La BTX mutila dos versículos que le hace referencia a que el Señor Jesús sudó sangre en su agonía, en el Getsemaní. La Pechita, la Reina Valera y la patrística primitiva tienen esta referencia. Pechita dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo y estando con temor oraba con mayor intensidad, de manera que su sudor era como espesas gotas de sangre y se postró en la tierra, dice la Pechita. Ahora bien, vamos al testimonio patrístico. En el siglo II, Ireneo cita Lucas 22, 44, donde el Señor suda sangre. Dice Ireneo, ni su cuerpo habría buscado su propio alimento, ni su discípulo Juan habría escrito diciendo de él, Jesús fatigado del camino se sentó, ni David habría pronunciado de él, ellos han añadido al dolor de mis heridas, ni habría llorado por Lázaro, ni habría sudado sangre. Dice Ireneo. Dice, todo esto son signos de una carne sacada de la tierra, la cual recapituló en sí para salvar su propio plasma. Esto lo dice Ireneo en su libro Contra las herejías, libro 3,
22.2, Ireneo del siglo II, 100 años aproximadamente antes del Códice Sinaítico Vaticano, ¿verdad? Que es una base textual de la Biblia textual. También Justino dice, mártir en el siglo II, cita la de Lucas cuando hace referencia a la agonía del Señor y que sudó sangre. Dice Justino Mártir en el siglo II, pues en las memorias, dice, pues en las memorias, que como digo, fueron compuestas por los apóstoles y sus discípulos, está escrito, dice Justino, está escrito que derramó un sudor semejante a gota de sangre en el momento que oraba y decía que se aleje, si es posible, esta copa. Ese texto está eliminado en la Biblia BTX, que se basa en el Códice Sinaítico Vaticano, ¿verdad? Entonces tenemos el testimonio mucho más antiguo que el Códice Sinaítico Vaticano. Está atestiguado por la Iglesia, o sea que esto demuestra que la Iglesia utilizaba el texto mayoritario, no textos alejandrinos, ¿verdad? Entonces, miramos la superioridad del texto mayoritario que era utilizada por las antiguas iglesias y lo vemos reflejado en una versión tan antigua como la Pechita, así como también en la versión gótica y en lecturas de la Vulgata también. La vez que hay que mutar la referencia a la oración de perdón que el Señor Jesús hace en la cruz por los pecadores, oración que la Pechita y la Reina Valera lo tienen, como también la patrística primitiva. La vez que dice en Lucas 23:34, y repartiendo su vestido echaron suerte. La Pechita dice, y Jesús decía, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Y habiendo echado suerte sobre sus vestidos, la repartieron. Esa frase dice, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen, no está en la BTX, porque no está en la Biblia, en el Vaticano, en el Códice Sinaítico Vaticano. Ireneo del siglo II cita la oración y comenta dicho versículo. Ireneo nos dice, y sin embargo, el Señor suplicó desde la cruz, Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Se revela aquí la generosidad, paciencia, misericordia. Entonces, miramos que Ireneo cita esta oración. Esa cita está en Contra los herejes, el libro 3, 18:5. Igualmente, el famoso teólogo del siglo IV, Agustín de Hipona, hace referencia a la oración del Señor en la cruz, pidiendo perdón por sus asesinos. Agustín de Hipona dice, cuando se haya turbado mi alma, dice, en lo más recio de tu cólera te acordarás de tu misericordia. ¿Qué quiere decir? Sino que a los judíos, representado en él, que era de su nación, por quienes al crucificar, lleno de ira, a Cristo oró él acordándose de su misericordia, diciendo, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Ciudad de Dios, dice, libro 18, numeral 32. Entonces, miramos que Ireneo en el siglo II cita la oración de perdón en la cruz. Igualmente, Agustín de Hipona en el siglo V lo cita. Entonces miramos que aquí tengo un montón de citas atestiguadas por la patrística y por la Pechita, una de las versiones más antiguas, como el pasaje de la mujer adúltera, pero no me va a dar tiempo. Entonces, miramos que todas estas citas que he dado, que son pocas, está atestiguado por una versión tan antigua como la Pechita y el testimonio patrístico. Esos versículos no están en el Códice Sinaítico Vaticano. Yo creo que ya me venció el tiempo. Te queda medio minuto. 20 segundos. ¿Listo? Bueno, gracias a Cárcamo por su exposición acerca del texto Receptus y el texto crítico. Vamos a pasarle el turno ahora al señor Luis Alfinger. Cuando empiece, señor Luis, le doy su tiempo. Gracias, comienzo con el bosquejo de lo que voy a argumentar. Recuerden el tema exactamente, texto recibido versus el texto crítico. Me toca defender el texto crítico, hago una introducción, el concepto, parte de la historia y 5 objeciones contra texto crítico, lo que voy a defender. Si comienzo con la introducción, voy a ir en contra exactamente de lo que es la emoción, las conspiraciones y lo que toca de la tradición, ya que se empieza este tipo de debate a partir de lo que es la emoción de defender las versiones, pero nuestro tema no son las versiones. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta, ¿cuál es el concepto? El concepto del texto crítico son las ediciones que manejan los manuscritos
más antiguos a partir del siglo II. Creo que el más antiguo es el P52 del Evangelio de Juan. Manuscritos y códices, entre eso entran los dos códices más importantes, que es el Códice Vaticano, Códice Sinaítico, uno del 325, otro del 350. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que el concepto de lo que es el texto crítico es las ediciones. Comienzo con parte de la historia. Después del texto recibido de Erasmo y todo aquello, comienza a recibirse lo que son las variantes, aunque el texto recibido también se maneja con variantes del texto mayoritario, pero eso es otra cosa. Entonces, lo que tenemos que entender, por ejemplo, comienzo en lo que es la parte histórica de las ediciones. En 1657, el inglés Brian Whitton, con 15 manuscritos, empezó a estudiar las variantes. Esto cayó muy mal en la iglesia porque se manejaba solamente, era el texto recibido y el texto mayoritario, que era el texto bizantino. Entonces, cuando él comienza esto, más adelante comienzan las ediciones en 1707, John Mill hace 30.000 variantes. A partir de allí comienza técnicamente lo que es la crítica textual, ya que se estudian las variantes. Pero el que da el golpe efectivo es en 1881 Westcott y Hogg, ya que Westcott y Hogg su edición se aparta del Nuevo Testamento del texto recepto y llama el texto recepto el texto corrompido. Este estudio va creciendo a nivel que se van encontrando nuevos manuscritos. Por ejemplo, el día de hoy se encuentra un nuevo manuscrito, este entra en el texto crítico y se evalúa de acuerdo a todo lo que tiene que ver la papirología, la letra, etc. Edward Wells en 1727 coloca con los eruditos y usa lo que es la metodología de estudio, que es por generación, o sea, 3 o 4 tipos de generaciones, los cuales puede ser el texto alejandrino, como lo puede ser el texto egipto, como lo puede ser el texto bizantino, etc. Pero en la crítica textual se maneja lo más importante, que es el Nestle-Aland. Nestle-Aland, porque son muchas ediciones que han salido, pero el más importante de la crítica textual, las dos más importantes son Nestle-Aland, que es desde 1898, su edición número 28 en el 2012. Ya va por la edición 29. Hay que entender que este maneja un aparato crítico. Este aparato crítico es las variantes en la parte de abajo que habla de acuerdo a los manuscritos. Manuscritos que se han encontrado, esto se maneja por número y por número. Como acabo de decir, P52, por ejemplo. Papiro, 52. Nestle-Aland lo siguió manejando su hijo también, y es el que se utiliza para el estudio profundo y teológico, aunque esto es científico, porque no toca nuestra doctrina, no toca las doctrinas cardinales. El texto crítico no toca las doctrinas cardinales. A eso voy, a los 5 puntos de las objeciones en contra de lo que yo voy a defender. Existe también el de New York Wayne, que es de la CBU, que es la Sociedades Bíblicas Unidas, en español, que en la última edición fue en el 2014. Valga decir que aquellos eruditos que trabajan en el Nestle-Aland, en la 28 edición, trabajaron también en no todos, pero sí trabajaron también en esta edición. Entendemos que lo que es las interpolaciones, entendemos lo que es un texto espurio, porque de eso trata lo que estamos debatiendo. Estos eruditos dan a concluir lo que es un aparato crítico. Cuando digo erudito, estoy hablando de gente que conoce el griego, de gente que estudia los manuscritos de acuerdo al estilo del griego, de acuerdo al análisis del papiro o del codex, que son materiales muy delicados. Entonces, cuando hablo de nada más y nada menos de 5.900 a 6.000 manuscritos que se han encontrado hasta nuestra fecha, existe 250.000 variantes. Las variantes no son en contra de las doctrinas cardinales, como mucha gente dice. Los conceptos son estos. Voy ahora por las 5 objeciones. Y aquí me gusta hablar rápido, pero aquí voy más lento. La primera objeción en contra del texto crítico, que es la que los hermanos al parecer son muy emocionales, al parecer existen las conspiraciones en contra del texto crítico y al parecer son muy tradicionales. Eso es básico. Está bien, yo también manejo la Reina Valera. Es más, yo predico en la iglesia con la Reina Valera. Eso no tiene nada de malo. Vean el primer objetivo que tienen. Por ejemplo, el texto mayoritario es el 95% de los manuscritos. Vaya,
El texto mayoritario era el que se manejaba en el siglo XVI. Y es más, el texto recibido no es el texto mayoritario. El texto recibido tomó parte del texto mayoritario, pero no es lo mismo. Ese es otro debate. Eso lo podemos tener otro día. Entonces, ¿qué tenemos? Dice Jacob Weiss, que es un erudito, dice, los manuscritos deben ser sopesados, no por la cantidad, sino por el valor que tengan. ¿Entiendes eso? Bien, la calidad y el tiempo en que fueron escritos, en que es lo tardío. Si se encuentra un manuscrito del siglo II, imagínense lo importante que es para todos aquellos que se burlan de la Biblia, todos los agnósticos, todos los ateos que se burlan de la Biblia constantemente. Si se encuentra un manuscrito del siglo III, imagínense lo importante que es esto. A diferencia de encontrar un manuscrito del siglo XVI. Entonces, imagínense la cantidad de importancia que tiene esto a esta respuesta de que la mayoría, por lógica, se llama el texto mayoritario porque tiene la mayoría, por eso se le llama texto mayoritario, pero no es el texto recepto. Segunda objeción, el texto crítico es diferente al texto mayoritario. No es la continuidad de los autógrafos, pues error. Los autógrafos, si es que hablamos de las copias, estamos hablando del texto bizantino. Porque el griego del texto bizantino es a partir del siglo IV. Si hablamos de encontrar, como por ejemplo, un documento que es del siglo I, que se dice que, por ejemplo, o hay un manuscrito que es de 125, siglo II sería, ¿qué tenemos? Tenemos que nada más se le habría hecho una o dos copias. Entonces ahí es donde está lo importante. El texto bizantino no pertenece al texto crítico porque el texto bizantino viene siendo después, siglos después, y no es el mismo griego utilizado en los codes. Los codes utilizan unciales, el texto bizantino no. Es muy importante esto, estoy hablando del griego. Entonces, el texto bizantino no es utilizado. El cristiano tiene que entender que lo que nos importa es la importancia de lo que se está guardando. ¿Qué es lo que se está guardando? La palabra de Dios. A nivel que vayamos encontrando más manuscritos, tenemos más fuerza que tener una sola versión, que tener una sola Biblia, sino que tenemos, yo por ejemplo manejo mi celular, aquí en mi celular manejo 30 versiones, y yo puedo abrir, si yo quiero, las versiones en griego, en otro idioma. Entonces, lo importante de la tecnología que tenemos hoy en día es la acumulación de cantidades de manuscritos, y tener esa cantidad de manuscritos es más importante para nosotros que defendemos la inerrancia bíblica, bueno, lo que significa en realidad la Biblia en sí. Tercer argumento en contra del texto crítico. El texto crítico es diferente al texto mayoritario. El anterior argumento era decir que el texto crítico es defectuoso y el texto mayoritario no. Este dice que son diferentes en el griego. El aparato crítico se encarga de ese objetivo. ¿Cuál objetivo? El aparato crítico, los eruditos, se encargan en sus ediciones de pesar la cantidad de manuscritos de tal texto. Por ejemplo, hay un erudito que encontró más de 50 variantes en un solo versículo. Estamos hablando del Nuevo Testamento. Por eso es que es tan importante todo esto. Vean la diferencia. El texto mayoritario del texto receptus tiene una diferencia de 2%. Alguien dirá, un 2% no es nada. Bueno, estamos hablando de 2000 variantes. Un 98% de igualdad, pero estamos hablando de 2000 variantes del texto, porque otra de las cosas que es importante para aquellos que objetan en contra de los códices es que estos códices ya se manejaban en el público a partir del siglo XV, porque el mismo Erasmo pidió para verificar primera de Juan 5, lo que es la coma juanina, 5.7, pidió el Códice Vaticano a un amigo italiano, lo cual no se le dio porque no era de manejar al público, pero él pidió el Códice Vaticano. Otro argumento en contra. Bueno, termino aquí con este punto. En el aparato crítico se objeta los documentos, se lleva a una cifra. El que va a hacer esta traducción tiene que pesar. El LT tiene que hoy averigüé que vale $100. Ojalá yo tuviera esa cantidad. El otro, el español, vale $50. Los compro los dos. El LT tiene esa cantidad que abajo, igual que el otro, el que está en español, el de Sociedades Bíblicas,
El de Sociedad Bíblica, la diferencia es que es conciso, es para pastores, maestros. El otro es en griego completamente, las variantes, pero nosotros, que nos importa entender cómo dice un versículo, no nos estamos metiendo contra la doctrina, no nos estamos metiendo con la doctrina, sino que se manejan las variantes y siguen las doctrinas cardinales iguales. Fíjense bien, cuarto argumento en contra del texto crítico. El texto mayoritario es el texto recepto. Eso es negativo y lo vi en un debate. No es lo mismo. Como ya dije, la diferencia es de 2.000 lugares donde está la diferencia de las variantes. Entonces no es lo mismo. Que por lógica, bajo la historia, Erasmo tenía que utilizarlo. Ya para ese tiempo se manejaba la políglota, pero la políglota no fue dada de una manera pública como la Reina Valera, porque eso es una versión, como el texto recibido, como el texto receptus, que se tuvo que dar, y él manejaba, si tengo entendido, el códice de Besa y el otro que no recuerdo el nombre, porque son nombres un poquito complicados. Entonces, si tiene que entender que esto de aquí no es lo mismo, el texto mayoritario no es lo mismo que el texto receptus. Este nace en el tiempo de la Reforma. Por cierto, Martín Lutero utilizó la segunda edición del texto receptus de Erasmo. Sí, Martín Lutero lo usó. No existían documentos, por eso se tenía que agarrar lo primero que había. Erasmo no tenía Apocalipsis, tenía poca material de Apocalipsis. Por cuando tenía poca material de Apocalipsis, tuvo que doblar la Vulgata en latín al griego. Y por eso es que hoy en día, mucha gente, cuando uno está debatiendo en Facebook, mucha gente a veces me utiliza ese juego de ideas, ¿no? Pero es que esta versión dice, sí, pero vamos al aparato crítico. Quinta objeción en contra del texto crítico. Véase bien, el texto crítico habla en contra de la deidad de Cristo. Esto es otro debate, pero aquí es donde no, 1 Timoteo 3:16, aunque dice en las versiones que son utilizadas por el texto crítico, dice él, no le quita la deidad a Jesucristo, porque en el versículo 15, esto es doctrina, esto es teología, está hablando de Dios, entonces no le quita la deidad, esto es teología básica, esto lo sabe todo el mundo. Ahora, que diga él y que la Reina Valera diga Dios, Theos, allí está dando algo que llamamos nombre sagrado en latín. El nombre se me olvidó cómo se dice en latín, disculpen. Bueno, allí esas variantes no cambian la idea, no la cambian ni en Apocalipsis, ni en Judas 5, ni en Apocalipsis le quita la deidad a Cristo, no, porque aparece en Apocalipsis 22:13, sigue apareciendo la idea de Apocalipsis capítulo 1, para aquellos que hemos estudiado la idea, porque me ha tocado hacer bastante videos a favor de la deidad de Cristo. Entonces, cuando tenemos, dime por favor cuánto tiempo tengo, moderador, por favor. No te escucho, Tienes 6 minutos todavía. Ok, déjame entonces hacer una conclusión. Gracias. Déjame entonces hacer una conclusión. Si yo estoy hablando en una introducción, ¿verdad? Hago la introducción, hago el concepto, hago lo que es parte de la historia, miren, tiene que entenderse algo muy importante. Cuando se hace las versiones, se tiene que ir a los manuscritos. Porque los manuscritos son los que van a verificar los papiros, o sea, todo aquello, los códices son los que van a verificar. Por ejemplo, les tengo uno aquí. En 1754, Jacobo Wettstein escribió una edición y Salomon Sample en 1791 dividió los manuscritos alejandrino, occidental y occidentales, que era el bizantino. Se divide en 3 o en 4. Los papiros, téngase en cuenta, se tienen que manejar. Por eso es que la gente dice que ¿dónde están los papiros? Eso era ambiental, eso no es como hoy en día, que era una materia que no, de todas maneras, el papel igualito se pudre, igualito. Entonces se tiene que manejar bajo un argumento de que se tiene que entender de lo que estamos hablando. Estamos hablando de 5.900, ya se llegó a 6.000 manuscritos. Estamos hablando de 250.000 variantes en el Nuevo Testamento. Entonces, estoy de acuerdo con la tradición, que la tradición me dice que yo respete la Reina Valera, yo la respeto, pero si no está un versículo,
por ejemplo, la coma guanina, si ese versículo es a partir del siglo XVI, ¿cómo yo lo voy a nombrar? Y yo creo en la Trinidad, por si acaso, yo no estoy diciendo que no. Por ejemplo, el debate de Mateo 20:19 está en el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Entonces, eso se derriba rápido, rapidito, agarrando los códices del siglo IV. Rápido se derriba ese argumento. Entonces, cuando estamos hablando de 250,000 variantes, no estamos hablando de doctrinas cardinales. Nunca, nunca. Entonces, el argumento emocional y subjetivo, que es que estos eran diabólicos, que este es el hijo del diablo, que este es anticristo, esos son argumentos que no van a la base argumentativa, porque yo puedo citar, y lo voy a hacer, citar la biografía. Voy a citar la biografía desde lo que estoy hablando, o sea, voy a citar las cantidades de autores, las cantidades de libros que están en PDF porque a mí me lo han regalado. O sea, están en PDF. Ojalá yo los tuviera en físico, los mostrara en físico. Ojalá tuvieran escritas en físico también. Entonces, cuando hablamos de todo esto, tenemos que entender las conspiraciones que están montadas en contra. Y, o sea, ¿para qué conspiraciones? Si al final nosotros seguimos respetando la misma doctrina. Sea que el texto crítico, por ejemplo, el texto crítico dice una cosa en tal versión, pero para eso manejamos 30 versiones o hasta más. Porque si se maneja desde el siglo XVI las versiones en español, si hablamos, por ejemplo, de las versiones que se manejaban, a nivel que va a ir creciendo la tecnología y la palabra de Dios a partir de la imprenta en 1455 de Gutenberg, entonces imagínense la cantidad de versiones que tenemos hoy en día. El aparato crítico nos ayuda, el aparato crítico nos está ayudando y el texto crítico proviene de allí, de todo lo que es este argumento a favor de la palabra de Dios. Allí sí se tiene que entender que estamos hablando a favor de lo que se ha resguardado como palabra de Dios. Es en contra del ateísmo que estamos, es en contra de los agnósticos que se burlan de la palabra de Dios y empiezan a tratar de buscar 5 patas al gato. Es en contra de lo que estamos. El texto crítico mantiene y resguarda la palabra de Dios. El argumento de las variantes, bueno, se tiene que llevar al aparato crítico. El aparato crítico me va a decir, mira, este tiene... Gracias, mi hermano. Ahora sí concluyo. Este tiene un ejemplo de tanto. Este tiene un manuscrito del siglo IV, pero este tiene un manuscrito del siglo X o un manuscrito del siglo XVI, que es del texto receptus. ¿Por dónde me voy? Me voy para los otros manuscritos del siglo V y del siglo III. Tengo que irme para allá, hacia estos manuscritos o estos codes que son, por lógica, la variante me está enviando hacia allá. Y si la variante es más pesada, porque la variante tiene, qué sé yo, tantos manuscritos, de acuerdo a lo que es la crítica textual, de acuerdo a lo que es el aparato crítico, que es muy interesante este tema, de verdad me ha parecido muy interesante, yo me voy por allí. Hasta ahí lo dejo, mi hermano. Bueno, gracias, señor Luis. Le quedaba todavía un minuto, pero ahí quedó. Bueno, vamos a ir con la contraargumentación. Espero que estén listos. Cárcamo, ¿estás listo? Sí, ya. Bueno, cuando empieces a hablar, te doy tus 15 minutos de contraargumentación. Bueno, Luis al fin él dice que algunos se basan en la emoción, en el tradicionalismo, pero yo no me baso en emoción ni tradicionalismo, yo busco evidencia. Aquí para la historia. En el texto crítico de Netlalán ahí hay muchos datos. Por ejemplo, a pie de página hay referencias de padres de iglesia que citaron citaron la Biblia. Ahí están las variantes, ¿verdad? Entonces, lo que estamos aquí defendiendo es el texto mauritario, que está representando una Reina Valera, ¿verdad? Porque, como bien dijo él, el texto recibido, el texto mauritario no es lo mismo. Hay algunas diferencias, pero no mucho. Es más coherente que el texto crítico de Netlalán, porque el texto crítico de Netlalán retrocede, se adelanta. En el texto crítico, el crítico textual decide cuál es la mejor lectura. O sea, el texto crítico está sujeto a lo que dice el crítico textual, a lo que dice el erudito, ¿verdad? No, o sea, es decisión del erudito. Es decisión del erudito. La variante textual o la lectura está sujeta a lo que dice el erudito. Hice aquí alguna anotación. El texto mauritario siempre se ha usado, no es del siglo XVI, no es del siglo XVII, no es del siglo XIII.
No, dicen algunos que el texto, los manuscritos del texto mayoritario bizantino vienen a partir del siglo IX, pero no, ya está atestiguado por la historia que la Iglesia siempre ha autorizado el texto mayoritario. El texto mayoritario siempre se ha usado. Por ejemplo, en la Pechita, en la Vulgata encontramos lecturas bizantinas, mayoritarias o antioqueñas imperiales, como ustedes le digan. Está en las versiones góticas, que es un ejemplar, un ejemplo, un espécimen del texto mayoritario, del texto bizantino. La versión gótica del siglo V, que la hizo Orfila, de la Reano Orfila, a las tribus góticas, ¿verdad? La Pechita que utiliza la Biblia, la iglesia de habla aramea, ¿verdad? La Pechita, ahí está atestiguado un ejemplar del texto bizantino. Aquí tenemos una Pechita, ¿ves? Una Pechita. Yo le sugiero una cosa a las personas: vayan, consíganse una de estas, compárenla con la Reina Valera y la Biblia textual y investiguen que esta Biblia empezó a transcribirse a partir del siglo III, ¿verdad? Siglo II, algunos dicen en el año 150, ¿verdad? Este es un ejemplo del texto mayoritario. Vayan. Claro que no es 100%, ¿verdad? Siempre hay variantes, no es 100% Reina Valera, esta Pechita no. Es una versión antigua del siglo II, año 150, algunos eruditos la señalan, ¿verdad? Y agarró su forma completa para en el siglo V, ¿verdad? El texto mayoritario desciende de los autógrafos, o sea, hay una línea continua, ¿verdad? Lo miramos en las versiones antiguas, en la lectura patrística. El texto crítico, el texto mayoritario son similares en un 98%, dice Daniel Wallace, ¿verdad? Solo difieren 2%. El texto crítico, en el texto crítico, el crítico textual decide cuál es la mejor lectura, sujeto a lo que dice un erudito. Hay tres versiones que representan, que son bien antiguas, como ya dije, como la Pechita, la Vulgata, la Gótica. Solo citando tres. Y es verdad, o sea, algunas personas atacan al texto crítico porque dice que ataca la deidad de Cristo, pero no, el texto crítico es más fuerte que el texto mayoritario para defenderlo. Yo porque tengo Biblia basada en el texto crítico, pues lo leo, las estudio. Ahora, él, por ejemplo, citó 1 Timoteo 3:16, donde está la variante él o la variante Dios se manifestó. Pero esa lectura está atestiguada en el Códice Alejandrino del siglo V y de la familia alejandrina, igual que el Códice Sinaítico Vaticano, así como el Códice Besa. Son 4 códices que son de la familia textual alejandrina. Y la variante, el Dios se manifestó en carne, está en el Códice Alejandrino del siglo V. Entonces, él dice que algunas personas se basan en emociones, en tradición. No, yo, por ejemplo, no me baso en eso. Yo me baso en evidencia, busco evidencia. Si tengo que cambiar mi punto de vista en base a evidencia, la cambio, simple. Pero no creo todo lo que dicen mucho. Por ejemplo, hay una evidencia. El final de el pasaje de la adúltera. Eso se encuentra en la Pechita. El pasaje de la adúltera de Juan 8:1 al 10, que está ausente en la Biblia textual, está en la Pechita. Vamos a leer lo que dice un comentario. El comentario al texto, el griego del Nuevo Testamento de A.T. Robertson de la editorial CLE, en la página 226 dice sobre la mujer adúltera: por el testimonio de Irineo, el traductor de la Vulgata, a partir del griego, y cuyo manuscrito de trabajo en griego no eran, desde luego, posteriores al Códice Sinaítico y Vaticano. Sabemos que el pasaje de la adúltera se encuentra en muchas copias, tanto en griego como en latín. Es citado por una multitud de padres de Occidente del siglo IV, dice. Ajá, y esa es una lectura mayoritaria, bizantina, ¿verdad? Y se sigue diciendo este comentario: los únicos testimonios de eliminación de este pasaje que quedan son realmente el Códice Sinaítico Vaticano y Forgiano, que no pueden mantenerse ante la evidencia positiva. En contrario, Agustín de Hipona, junto con otros autores antiguos, da testimonio que el pasaje de la adúltera había sido expurgado de muchas copias del Evangelio porque podía alentar al pecado, dice. Nicón, 5 siglos más tarde, afirma que es por esta misma razón que fue quitada la versión armenia, dice, ¿verdad? Su presencia en una multitud de copias griegas, por testimonio de Jerónimo, el siglo IV, y posteriores,
y su presencia en una multitud de versiones y la evidencia interna hacen muy difícil explicar su inserción posterior en este pasaje en tantas líneas ramificadas de manuscritos en muchas lenguas, mientras que es muy fácil concebir su supresión. Supresión, por otra parte, es testimoniada, entre otros, por Agustín y Nicón. La evidencia cumulativa señala la genuinidad del pasaje, no a su falsedad, y el mismo A.T. Robertson expone que concuerda con Jesús, reconociendo la probabilidad de que sea una historia verdadera, probabilidad que es vista en lo anterior, adquiere, a pesar de la controversia, una total certidumbre. Es el comentario del griego del Nuevo Testamento de A.T. Robertson de la editorial Clive, página 226. Por ejemplo, la interlineal bizantina Robinson Pierpont nos dice que el pasaje de la adúltera está en 1476 manuscritos, 495 leccionarios la contienen. Además, el pasaje está unido gramaticalmente al contexto que la rodea. Esto lo dice la interlineal bizantina, que es esta, de Robinson Pierpont. La televidencia de manuscritos. Son más de 1000 manuscritos, 1476 manuscritos, 495 leccionarios. Además que se encuentra en prédica, por ejemplo, de Agustín de Hipona del siglo V, ¿verdad? Miramos, vamos a ver, ahora veremos que el pasaje de la mujer adúltera es predicado por Agustín de Hipona en el siglo V ante la iglesia. Predica Agustín así. Dice, pues bien, abandonada solo la mujer y tras marcharse todo, se levantó sus ojos a la mujer. Hemos oído la voz de la justicia, oímos también la de la mansedumbre. Creo en efecto que la mujer se había aterrorizado cuando vio al Señor decir, el que de vosotros esté sin pecado contra ella, tire la primera piedra. Y sigue el sermón de Agustín de Hipona, ¿verdad? Eso lo encontramos en el Tratado 33, predicado en Hipona en el siglo V, por Agustín de Hipona, ¿verdad? Entonces, yo no me baso en emoción o tradición, yo me baso en lo que dice la evidencia. Otro pasaje es lo que dice Hechos 8:37, que la Biblia textual elimina, pero está atestiguado por la historia, que si ese pasaje es genuino. Por ejemplo, Irineo, el siglo II cita Hechos 8:37, lo comenta y dice, ¿de quién habló Felipe al eunuco de la reina de Etíope que regresaba de Jerusalén y leía solo el libro del profeta Isaías? ¿Acaso no de aquel de quien el profeta dijo, como una abeja fue conducida al matadero, como un cordero que no abre su boca ante el que lo trasquila? ¿Quién amarra su nacimiento? Porque su vida está arrancada de la tierra. Además, Jesús es aquel a quien se cumplió esta escritura, como lo confesó de inmediato el eunuco, dice, lo confesó el eunuco, en cuyo nombre pidió luego el bautismo, diciendo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, ¿verdad? Contra las herejías, esa cita está en Contra las herejías, libro 3, 12, 8, siglo II. Entonces, es una lectura mayoritaria o bizantina, pero eso lo elimina la crítica textual. En la Biblia textual no se encuentra eso. Agustín de Hipona del siglo IV comenta Hechos 8:37, dice, está mal traído el ejemplo del eunuco bautizado inmediatamente después de la profesión de fe, dice Agustín. El eunuco, quien bautizó Felipe, dijo solo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, y con esta profesión de fe fue bautizado a continuación. Eso lo dice La Fe y la Obra, la catequesis de Felipe 9:14, ¿verdad? Entonces, miramos que estos son evidencias históricas que la iglesia siempre ha utilizado el texto mayoritario. Por ejemplo, yo le preguntaría a Luis Alfinger que me muestre una Biblia que se basó en el texto alejandrino, los textos alejandrinos. Una Biblia que se base en los textos alejandrinos, porque yo le puedo presentar Biblias que tienen lecturas mayoritarias, bizantinas, ¿verdad? Y los que son enemigos del texto mayoritario dicen que es tardío, que son manuscritos del siglo IX, que es una compilación de manuscritos hechos por Erasmo en el siglo XVI, pero el texto mayoritario es mucho más antiguo, la iglesia siempre lo ha utilizado. Por ejemplo, vamos a ver una variante. Está en el Romanos 10:17, la Pechita de la Reina Valera dice la palabra de Dios, pero la Biblia textual dice la palabra del Mesías, la palabra de Cristo. Dice la Biblia textual, así que la fe viene por medio de la predicación y la predicación a través de la palabra del Mesías, dice la Biblia Pechita. Ahora pues, la Biblia Pechita dice, ahora bien, la fe viene por escuchar atentamente la palabra de Dios. Esa es una variante, ¿verdad? Pero eso está atestiguado por un padre de la iglesia como Clemente de Alejandría en el siglo II. Clemente de Alejandría fue el maestro de Orígenes de Alejandría, ¿verdad? Y es alejandrino.
no es antioqueño, es alejandrino. Clemente Alejandrino en el siglo II tiene la lectura palabra de Dios en Romanos 10:17, como la tiene la Pechita de la Reina Valera. Así, Clemente de Alejandría dice Isaías, Señor, ¿quién creyó en lo que nosotros oímos? Porque la fe viene por el oír, y el oír mediante la palabra de Dios, Romanos 10:17. Eso lo dice en su libro Estromato, libro 2, capítulo 4, 25:1. Entonces, miramos que esa variante es del siglo II, ¿verdad? Está atestiguado. Entonces, podemos ver y podemos, por ejemplo, poner otro testimonio antiguo, como es el de Atesarón de Tasiano, del año 170, que si lo comparamos el de Atesarón de Tasiano, vamos a ver, por ejemplo, que el pasaje de la adúltera está en el de Atesarón. Ahí está. Y es del siglo II. La variante de Juan 9:35 es hijo de hombre, no hijo de Dios, no hijo de hombre, como dice la Biblia textual, porque la Biblia textual dice, tiene fe en el Hijo del Hombre. La Reina Valera dice, ¿crees tú en el Hijo de Dios? El de Atesarón dice, oyó Jesús que lo habían echado fuera y viniendo le dijo, ¿crees en el Hijo de Dios? De Atesarón 133:1, siglo II. Por ejemplo, la BTI que elimina Juan 5:4, ¿verdad? Pero la Biblia, Reina Valera dice, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, ¿verdad? El de Atesarón dice, de Atesarón 8:88, porque un ángel del Señor descendía cada cierto tiempo, movía el agua, dice el de Atesarón, siglo II, ¿verdad? Te quedan 2 minutos. 2 minutos. Bueno, la Biblia, por ejemplo, la Biblia textual, siguiendo con el pasaje del final largo de Marcos, elimina esos pasajes. Tasiano en la Atesarón, siglo II, cita el verso final, los versos finales de Marcos 19 del 20. Dice el de Atesarón, quien se bautice y crea se salvará, mas aquel que no crea se condenará. Estas señales darán a los que a mí me crean, hablarán nuevas lenguas y echarán demonios, quitarán serpientes, no serán dañados si beben veneno, curarán a los enfermos poniendo sobre ellos sus manos, y bendiciéndolos subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Dice el de Atesarón 181, 9 al 10, ¿verdad? Entonces miramos que aquí el Tasiano, que hizo una armonía de los evangelios que se llamaba de Atesarón en el año 170, que escribió en arameo, era discípulo de Justino Mártir, hace una compilación del evangelio y cita, tiene lecturas mayoritarias o bizantinas, ¿verdad? Entonces, todas estas evidencias demuestran que el texto mayoritario bizantino no es tardío, como dicen los eruditos, está atestiguado por la lectura de los padres de la iglesia, por versiones como la Pechita, Vulgata, versión gótica, de Atesarón de Tasiano, ¿verdad? Entonces cae por tierra que dicen que el texto mayoritario no es tardío, ¿verdad? Se cayó. Incluso Netralán, en su edición final, número 28, tiene lecturas mayoritarias. Regresaron al texto mayoritario, no que es tardío, pues, que no sirve. Yo creo que es suficiente. Bueno, tiempo. Acaban de finalizar los 15 minutos de contraargumentación de Cárcamo. Ahora vamos con los 15 minutos de contraargumentación del señor Luis Alfinger. Cuando empieces, te doy tu tiempo. Ok, voy a decir los 3 errores que él agarró en su argumentación. Argumentó 35 minutos, porque en la contraargumentación siguió argumentando. Ok, primero, los padres de la iglesia no escribieron un Nuevo Testamento. Esto es importantísimo. Se toma la lectura de los padres de la iglesia, primero y principal de eso, es para argumentar el texto bíblico. No es un manuscrito en griego precisamente que se toma como aparato crítico, se toma de último. Es que se toma el padre de la iglesia porque ninguno escribió. Ahorita voy a leer esto. Voy a leer 4 eruditos, son eruditos. Por ejemplo, la versión de Danny Wallace es de 25 eruditos. No nada más Danny Wallace. Entonces se tiene que tener en cuenta todo esto. Segundo,
Segundo, la pechita no es un debate de versiones, tampoco es un debate de variantes. La pechita de textos bíblicos, no, es un debate de texto recibido con texto crítico. La pechita, yo tengo entendido que la pechita es, no recuerdo exactamente el nombre que se utiliza, pero es en arameo. Fue después puesta en griego. Nosotros manejamos el español, pero la pechita que yo tenga entendido es en arameo, la original. O sea, cuando estoy hablando de original, estoy hablando de copia, por si acaso alguien viene y dice, ay, no existe el original. Ok, el tercer error, además de los padres de la iglesia, ya voy a leer estos 4 eruditos pesados, y lo de las versiones, es que la versión textual o el aparato crítico en este lado tiene que meter parte del texto bizantino, lógico, porque él es aparato crítico, ellos son aparato crítico, sí, pero es que el aparato crítico no puede desechar todo, tiene que meter lo más importante, es una cuestión de lógica. Nestlenala me está dando la oportunidad de yo visualizar y ver qué es lo que dice el aparato crítico. Lo otro es las variantes. Si la textual, yo utilizo la textual número 13, la edición. Si él quiere saber todos los errores de la edición número 4, abajo, aquellos que trabajaron en la Biblia textual número 4, edición número 4, colocaron los por qué. ¿Por qué no se coloca Felipe tal en el libro de los Hechos? Abajo lo dice. Abajo dice todo eso. Las versiones son en español. Ellos van primero al texto griego. Y para ir al texto griego, tienes que obligadamente ir al aparato crítico. Es una cuestión de lógica. Voy entonces a leer esto. Véase bien. Si el griego bizantino es de los 2 primeros siglos, a partir del griego bizantino es del siglo IV. Westcott, de acuerdo al tema, Westcott, no tenemos evidencia alguna, lo voy a parafrasear porque es largo, de que exista texto bizantino, él lo llama siriaco, antes del siglo IV. En su página 105 del libro del Nuevo Testamento en inglés, Origen del griego, F.G. Canson dice también, en 1933, dice él esto: el argumento de Hawk, porque acuérdense que esto ya pasó hace 100 años, del texto bizantino, de que en realidad no existió característica, dicen ellos del griego, porque son eruditos del griego, no existió características del texto griego antes del 350, bueno, aunque sea bajó 50 años más, aunque sea, ¿no? O sea, pero no, dice él, nunca existió. Ellos utilizan, son neutrales, y ellos tienen, por ejemplo, caso, tienen que utilizar el alejandrino y el sinaítico. Ahora, él dijo, la Vulgata es en latín, de Jerónimo, creo que 450. Mutilar, ¿por qué mutilar si ellos están utilizando un texto crítico? ¿Por qué lo están mutilando? Tampoco está haciendo daño a la doctrina. Eso se puede verificar, porque ayuno y oración. Estarías colocando el ayuno, entonces, como que el ayuno fuera más importante que la misma salvación, porque yo he estudiado eso y lo he enseñado, y aunque la gente me arruga la cara, pero la salvación no es por obra. Efesios capítulo 2 es un tema diferente, soteriología. Entonces, sigo. Nada más y nada menos que Bart Ehrman, hijo del diablo, diría por allí alguno que escribió por allí, pero yo no estoy debatiendo contigo, estoy debatiendo con el hermano Cárcamo. No existe griego, ni latín, ni sirio, tema de evidencias bizantinas antes del siglo IV. En su libro, tesis que hace a la Universidad de Princeton, cuando él todavía era cristiano, porque sabe que este tipo es apóstata, pero a mí no me interesa que sea apóstata, yo estoy defendiendo el texto crítico. Entonces, en su página de la tesis 72, en el año 1981, él dice esto, porque este es un erudito de lo más excelente. A mí me pasaron un libro de él, por cierto, en inglés. Un musulmán me lo pasó, por cierto, para que me dijera, toma lo que escribe Bart Ehrman, me dijo así, léelo. Bueno, este tipo hace estadística, que voy a nombrar, el cuarto. Este tipo hace estadística del texto bizantino. Él coloca 30 padres de la iglesia. Kurt Aland. ¿Qué hace él?
él coloca 1200 textos de los padres de la iglesia. Busca análisis. Yo puedo encontrar las estadísticas, yo las puedo encontrar en mi canal. Yo voy a colocar la biografía que estoy usando. Él utiliza Marción, que viene siendo 160, Ireneo, Clemente, y sepa que Orígenes es el que más se le encontró esta variante. Digo variante porque el texto bizantino en realidad no se encuentra. ¿Por qué digo variante? Porque Orígenes vivía en Egipto, vivía en Egipto. 30% es el que tiene más. Orígenes es el que tiene más. Hipólito también nombra a él. Pluralidad, se le llama pluralidad al texto, a este tipo de texto. Él dice, ok, no era texto alejandrino, está bien, no era texto alejandrino, pero tampoco era texto mayoritario. A Orígenes se le puede argumentar que Orígenes dijo esto, que Orígenes dijo aquello, pero en realidad el griego, netamente el griego, eso está en debate, porque el griego que se maneja es uncial, antes del siglo IV. Otro punto, hay que entender esto. Eusebio es historiador, pero Eusebio estaba en contra de los herejes. Citar Eusebio está bien. Eusebio va a decir esto en contra de los herejes en su contexto. El tema es científico, el tema no es teológico, el tema no es arrojar que esta variante está en contra de la Trinidad, que esta variante está en contra de la vida, no. El tema es científico. Por eso es que es tan interesante este tema. Vamos bien, Bruce Meyer dijo, ¿verdad? Las fuentes y la autoridad, muy bien, porque la autoridad en este punto no es falaz. La autoridad en este punto es de aquellos que conocen el tema, aquellos que sí han tocado y han puesto la Biblia en alto, aunque sea que digan por allí que son un hijo del diablo, pero siguen colocando la Biblia en alto. Y hoy en día se maneja el Nestrenala y el de las sociedades bíblicas, el de Grand New York Testament. No hablemos de las tradiciones, porque las tradiciones aquí yo creo que no hay católicos romanos. Eso se maneja en el área de los católicos romanos. Variantes, 250,000 variantes. Si es de argumentar que tal variante aparece en la textual, eso es un debate de versiones. Eso no es un debate, porque se tiene que debatir es que este manuscrito no dice lo que dice este manuscrito, que por qué este manuscrito dice esto y este otro no. Y nosotros aquí podemos, porque la internet nos ayuda a buscar esos manuscritos. Por Google se puede buscar códice sinaítico, aparece. Uno coloca ahí en Google códice sinaítico, aparece. Yo lo he mandado a WhatsApp. Entonces, todo esto se tiene que tener en cuenta, llevar el argumento a las versiones. Eso no es debate, porque mi debate es a favor del texto griego. Si la Pechita es en griego, pero la Pechita es en arameo. Yo tengo entendido que la Pechita es en arameo. La primera vez que yo la vi, yo la iba a comprar porque me pareció excelente versión para tenerla del arameo. Que se tradujo al griego, eso está muy bien, se tradujo al griego, pero ¿de qué griego estamos hablando? Si en los primeros siglos se tuvo que haber utilizado, en el siglo I, los apóstoles utilizaron la Septuaginta, y eso lo sabe todo el mundo. Al menos que entre una conspiración y diga que la Septuaginta es del siglo V, porque he escuchado esas conspiraciones. Pero si se dobla, o se traduce, perdón, es la palabra exacta, si se traduce la Pechita a lo que es el griego, ¿de qué griego estamos hablando? Y no se puede traducir precisamente de algunas palabras que tocaron los padres de la iglesia. Se tiene que traducir desde los manuscritos. Se tendría que traducir, si es el siglo I, de la Septuaginta ya hecha, que estaba en griego, ya la Septuaginta. Ahora, alguien me va a decir, pero es que la Septuaginta es el antiguo pacto. ¿De qué griego entonces estamos hablando? ¿De qué griego? Porque el canon todavía no estaba formado. En sí se estaba recopilando las epístolas, se estaba recopilando los evangelios, y esto nos ayuda porque los agnósticos colocan, por ejemplo, el evangelio de Juan lo colocan 1200 años después, cuando el evangelio de Juan tiene un manuscrito que es del primer siglo. Esto nos ayuda bastante y está en la crítica textual. Entonces, todo esto nos tenemos que entender, es que estamos hablando no de versiones. Y tomar los padres de la iglesia, cuando los padres de la iglesia simplemente, por ejemplo, un padre de la iglesia
tomó paráfrasis. Algunos sí dijeron el texto bíblico, pero tomaron fue para, es como yo, por ejemplo, me sé Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su hijo unigénito, lo escribo. Eso fue lo que hizo el padre de la iglesia, tomar una paráfrasis y lo escribió, pero algunos no fueron textos que tomaron así, este versículo dice así y yo lo copio aquí. No fue que ellos hicieron un Nuevo Testamento, ellos escribieron, por ejemplo, para tal herejía, vamos a escribir, por ejemplo, Tertuliano, toda esta gente, vamos a escribir esto en contra de esa herejía. Eso fue lo que ellos hicieron en los primeros siglos. Si es de esa manera, por ejemplo, ¿por qué el texto receptus da en el siglo XVI la coma juanina y la coma juanina no se maneja en ninguno de estos versículos, perdón, en ninguno de estos textos antes? ¿Por qué? Y eso tiene su historia, también es otro debate. Entonces, hablar de Marcos capítulo 16 cuando hay 5 finales, creo que hasta 6 finales, hablar de Marcos 16, yo respeto eso. Si la Biblia textual no lo coloca es porque no está en los códices que ellos manejan, porque la Biblia textual tiene un foro bíblico que yo lo he escuchado, donde explica de dónde ellos toman su tesis, su versión en español, porque es en español y es que todo esto se tiene que respetar. Si ellos la toman del Códice Vaticano, del Códice Sinaítico, eso se respeta. Y entonces, si yo quiero tomar o predicar el Marcos largo, tomo la Reina Valera, eso se respeta. Pero yo estoy defendiendo ahorita es el texto crítico. Y el texto crítico me está ayudando y me continúa ayudando. Si alguien me dice Marcos 16:16, yo le digo, eso es espurio, porque de esas 5 veces, de esas 5 limitaciones, el último es el más largo, que son 12 versículos. Es el más largo. Entonces, si alguien me dice el final, yo le voy a decir, mucho cuidado, porque ese texto es espurio. Si alguien me cita la coma juanina, yo le voy a decir, ok, tú la puedes manejar si tú quieres, como la vez pasada que estuve en este canal. Pero para mí es espurio, porque se maneja desde el siglo XVI. Entonces, estamos hablando de 500 años sobre... Te quedan 2 minutos. 2000 años. Gracias, culmino, mi hermano. Entonces, la argumentación que yo estoy tocando bajo las objeciones, que todas estas objeciones, que el texto receptus es el texto mayoritario, ya yo dije todo eso y ya yo bueno, vienen las preguntas y ahí tenemos que entender que las preguntas tienen que ir de acuerdo a lo que se evaluó, de acuerdo a lo que se toca como tema. O sea, el tema es que nosotros tenemos que ir es a lo que se está evaluando. Otro día tal vez hablamos de las variantes de las versiones. Otro día tal vez hablamos si el texto receptus es el texto mayoritario. Y hablamos de la versión, si esta versión es mejor o aquella versión no sirve. Bueno, para mí es la Biblia. Yo la respeto y las versiones funcionan. Y si es de predicar, yo he utilizado en una predicación 4 tipos de versiones. Lo he utilizado en un Nuevo Testamento que maneja 4 tipos de versiones. Entonces, bueno, mi hermano, hasta ahí te lo dejo. Bueno, gracias. Te quedaba 1 minuto todavía. Hemos terminado el tiempo de argumentación y de recontraargumentación. Ahora pasamos al tiempo de las preguntas. Las preguntas es 1 minuto para formularla o el tiempo que crean necesario, siempre y cuando la pregunta sea bien formulada. 3 minutos para contestar y 2 minutos para la réplica. También es muy importante contestar en base a la pregunta. Si la pregunta exige un sí o un no, es de contestarla de esta forma. Y el por qué. Contestemos en base a la pregunta. Por favor, no van a la pregunta, sino que contéstenla conforme a la pregunta. Eso da a entender de que conocen mucho lo que es esto, debatir, preguntas y respuestas. Bueno, vamos a empezar. Son 3 preguntas por cada uno. Empieza Cárcamo con su primer pregunta. Bueno, la primera pregunta que le voy a hacer o más bien que me demuestre una o 2 versiones antiguas que reflejen lecturas alejandrinas, pero antiguas, que el equipo ha utilizado. Y ahorita estamos hablando o sea, ¿cuál es qué familia textual utilizó la iglesia? Si la alejandrina o la bizantina o el mayoritario, digamos el mayoritario. Entonces, que me demuestre, aunque sea dos
dos versiones antiguas que la iglesia haya utilizado en la antigüedad, la iglesia primitiva. ¿Entendiste la pregunta, amigo Luis Finger? Sí, aunque se escuche un poco recortado, pero sí la copié. Bueno, excelente. Tienes 3 minutos para responderle. No tiene importancia en sí que si es de una familia u otra. O sea, porque lo que importa en realidad es el tiempo, el fechado, de lo que se le está añadiendo. O sea, si el fechado es del siglo II, eso es lo que interesa en la crítica textual. Y por cierto, lo que importa en realidad es el autógrafo o el escriba, porque eso también se tiene que estudiar de quién lo escribió y todo esto. Tiene el peso es el tiempo, no que si pertenece a tal familia, bueno, ellos tienen, pero es a partir de otras fechas que se empezó a manejar. Creo que a partir del siglo XIX, sí, siglo XVIII, que se maneja bajo 4 tipos, pero no en sí de que familia, que proviene de una familia. ¿Y cuál es la versión que utilizaban los antiguos? Bueno, la Septuaginta, yo lo dije. Los padres de la iglesia tuvieron que, los mismos apóstoles tuvieron que utilizar la Septuaginta. Eso es bueno, esa es la respuesta que te tengo. Esa sería tu respuesta. Bueno, gracias. Ahora vamos con tu primer pregunta, amigo Luis Alfinger. No, mi hermano, disculpa, él tiene que hacer la contrarrespuesta a mi pregunta. Disculpa. Pero mira, Luis, así que ya podemos ver la versión antigua como las pechitas. Sí, es arameo, sí, ¿verdad? Pero refleja lectura mayoritaria. No estoy hablando aquí de las características, si era uncial, si era letra mayúscula, era letra minúscula, no. Estoy hablando de si la iglesia utilizó el texto mayoritario. ¿Cuál utilizó? Por ejemplo, la pechita aramea, que es una traducción, sí, es arameo. Pero ahí está reflejada la lectura. Así, por ejemplo, por ahí disculpa, Cárcamo, se te entrecorta mucho. Ya, vamos a ver. Ahora. Adelante. Así como la textual que refleja, es una traducción, pero refleja lecturas alejandrinas. Ese es el punto, que la iglesia ha utilizado el texto mayoritario. El texto crítico apenas apareció por allá, siglo XVIII, siglo XIX, si no me equivoco, ¿verdad? Y la Septuaginta es del Antiguo Testamento, es una traducción del hebreo, y la utilizó la iglesia. No es el Nuevo Testamento. Hasta ahí. Adelante, Luis Finger, con tu primera pregunta. Ok, la primera pregunta es de acuerdo a lo que él viene ya verificando. Dime cuántas variantes tiene la pechita y el texto recepto. ¿Entendiste la pregunta? Bueno, el porcentaje no tengo el porcentaje. No tengo el porcentaje, pero yo digo que el 99% porque yo tengo las variantes y la he comparado con la pechita. Por ejemplo, 1 Timoteo 3:16 no tiene la variante Dios se manifestó en carne, sino Él se manifestó en carne. No tiene hecho 8:37, no lo tiene. En Juan 1:18 tiene la variante Dios unigénito en vez de Hijo unigénito, ¿verdad? Entonces, pero en su mayoría, en su totalidad, casi en su totalidad, el 99% es semejante al texto mayoritario que refleja la Reina Valera. El crecimiento de tus hijos cada día cuenta. Bueno, gracias por tu respuesta. Luis, tu réplica. 2 minutos. Gracias, mi hermano. No tiene variantes, porque estamos hablando del texto griego. Y el texto recepto es texto griego. La pechita es aramea. Y cuando yo dije Septuaginta es porque, por lógica, ellos tuvieron que haber utilizado la Septuaginta hebrea. Perdón, la Septuaginta del Antiguo Pacto. Se estaba armando el canon y por lógica no había una Biblia armadita para que ellos dijeran, utilizo esta. Cuando se habla de la pechita se habla de arameo, entonces no tienen variantes, es imposible.
la pechita no puede equivaler a el texto mayoritario. Eso sería imposible porque sería todo el texto bizantino en la pechita, bajo un argumento de que se utilizó la pechita en el siglo II. Entonces no tiene un poquito de lo que es el tiempo y lo que si es siglo II, entonces ya quiere decir que en el siglo II existía un canon, cuando en el siglo II estaba Marción tratando de hacer el canon, el hereje Marción tratando de hacer un canon que en realidad desechó muchos libros. Esa es la respuesta que le tengo a la contraargumentación. Bueno, gracias. Vamos a la segunda pregunta de Cárcamo. Bueno, la segunda pregunta es esta, Luis. ¿Por qué no se hace una Biblia hecha hecha exclusivamente códice sinaítico o una Biblia hecha exclusivamente códice vaticano? Si son ustedes los códices más fieles, los más antiguos, la norma para seguir. ¿Por qué no se hace una Biblia exclusivamente sinaítico o una Biblia hecha exclusivamente hecha del Códice Vaticano? ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Entendiste la pregunta, amigo Luis? Sí, mi hermano. Bueno, adelante. Adelante. Bueno, esa falacia se llama envenenamiento del pozo, porque es una falacia que se tiene que utilizar obligadamente estos dos códices cuando estamos argumentando que el texto crítico no es nada más dos códices. Se utiliza estos dos códices porque se encontraron completos del Nuevo Testamento. Entonces, decir por qué no se hace, pues sí, ahí la tenemos. Bueno, con los manuscritos, ahí la tenemos, la Biblia textual, ahí la tenemos, la internacional, ahí la tenemos. O sea, son de estos dos códices más los manuscritos. Y la crítica textual apoya eso, o sea, ahí lo tenemos. Hasta ahí te lo dejo, mi hermano. Bueno, gracias. Vamos con tu tiempo de réplica, amigo Cárcamo. Bueno, Huesco y Borg tomaron estos códices como la base donde se levantó el códice, el que es texto crítico en el siglo XIX, porque el texto crítico se creó en el siglo XIX, no existía. El texto crítico no existía, ¿verdad? Y se dice que era muy Rotterdam, sabía el Vaticano y lo rechazó. Entonces lo considero corrupto. De Hamburgo, también muy inglés, lo considero corrupto, ¿verdad? Entonces, y son tan inestables entre ellos, porque supuestamente son Biblias hermanas, las 50 Biblias que mandó a hacer el Constantino, ¿verdad? A cargo de Eusebio de Cesarea. Y son textos tan inestables que entre ellos mismos se contradicen solo los 4 evangelios más verdes. Tienen rasaduras, mutilaciones. Por ejemplo, en Apocalipsis 25 el sinaítico no lo tiene, pero versículo tenemos en la Biblia. Por eso que no se hace una Biblia exclusiva de sinaítico y vaticano, porque son corruptos, se contradicen, son un mar inestable. Tiene más coherencia el mayoritario, ¿verdad? De transmisión textual, tiene más coherencia. Y con eso. Bueno, listo. Vamos con la segunda pregunta de Luis. Adelante, amigo Luis. Ok, la segunda. Los padres de la iglesia, ¿me escucha bien? ¿Se escucha bien? Disculpa. ¿Sí? Sí se escucha. Ok, escuchen la segunda pregunta. Los padres de la iglesia es primero a la, lo cité mal la pregunta. La crítica textual tiene que recurrir primero a los padres de la iglesia o a los manuscritos griegos. Esa es mi pregunta. ¿Y por qué? Adelante, Cárcamo, con tu respuesta. Bueno, la primera fuente de autoridad son los manuscritos griegos, ¿verdad? Los manuscritos griegos, es la primera fuente de autoridad. Y después son las traducciones antiguas, después se ve a los padres de la iglesia, que es la evidencia histórica de que la iglesia utilizó cierto texto, ¿no? ¿Verdad? Porque este tema es más histórico que otra cosa. ¿Qué texto se utilizó, el crítico o el mayoritario? Los textos alejandrinos o el mayoritario. Bueno, adelante, amigo Luis, con tu réplica. Creo que hasta ahí dejó Cárcamo su respuesta.
Comienzo. Entonces, sus 15 minutos de argumentación a favor de los padres de la iglesia quedó de tercero, porque él mismo está colocando la fuente griega de primera y las versiones de segunda. Entonces, todo esto de las fuentes de los padres de la iglesia queda superfluo. Ahora, la crítica textual va basada a los códices más antiguos. Eso quiere decir que el texto crítico por lógica no empezó en el siglo XVII o el siglo XIX. Que Wacom dijo, lo hicieron lógicamente para desechar un texto que ellos llamaron corrompido, que era el texto recibido. Entonces, todo este argumento de los padres de la iglesia quedó de tercero. Queda, digamos así, ya queda como de que, bueno, ya sabemos que los padres de la iglesia son lo último a lo que se va a recurrir para llegar a la crítica textual verdadera. Listo, gracias por tu respuesta. Cárcamo, ¿tienes tu última pregunta? Adelante. Bueno, la última pregunta que le hago a Lía Fin, ya que está hablando de la pechita, ¿verdad? Está hablando de la pechita, que es una versión de la más antigua. Dice que no se tiene que tomar en cuenta porque es arameo, dice. Entonces, yo quisiera, si él le ha leído la pechita, ¿qué lectura refleja? ¿Alejandrino o mauritario? Porque eso, las traducciones reflejan pues, manuscritos antiguos, pues, familias textuales. Entonces, ¿qué refleja la pechita? ¿Alejandrino, mauritario, occidental, cesariense? ¿Cuál de esos? Yo quisiera que me responda, pues. Adelante, Luis, con tu respuesta. Ok, mi hermano, mira, yo leí un documento de un erudito, aquí como que lo tenía, que él habla exactamente de que estos documentos de los padres de la iglesia, ¿verdad? Si es texto bizantino, si es texto alejandrino, estos documentos tienen una estadística de acuerdo al griego, no de acuerdo al arameo. Entonces, si es de acuerdo al griego, Orígenes se le encontró ese 30% y es el que más se le encontró. Tú vas a decir, pero esa no fue mi pregunta, disculpa. La pregunta es arrojada a la pechita cuando la pechita es en arameo. Y cuando yo te estoy diciendo que las estadísticas están moviendo que el texto bizantino no es de los primeros siglos, cuando el texto bizantino, el griego, porque otra cosa es el texto, es a partir del siglo IV, porque los códices era el griego uncial. Esa es la respuesta. Gracias por tu respuesta. Adelante, Cárcamo, con tu réplica. Bueno, no, se fue por la tangente, no me respondió qué tipo de familia o qué refleja, pues. Yo tengo este libro aquí de crítica textual. En la página 77 dice, la pechita es una revisión del antiguo siríaca basada en manuscritos griegos, aquí, que atestiguan una forma primitiva del texto tipo bizantino. Hay más de 350 manuscritos de la pechita. Entonces, ahí está diciendo que la pechita de la lectura bizantina, este es otro de la editorial Clea, otro libro de crítica textual, ¿verdad? Esta habla de la pechita también. Dice, se le identifica con el llamado texto bizantino, que combina fuentes documentales orientales, occidentales y sobre todo alejandrinos, ¿verdad? Entonces, aquí dice que la pechita refleja fuentes del llamado texto bizantino, ¿verdad? Entonces, estos libros tan físicos dicen que la pechita refleja el texto bizantino, la familia bizantina, con algunas combinaciones de occidental, alejandrino, texto ecléctico, pero en su mayoría es bizantino, una de las versiones mucho más antiguas. Entonces aquí queda demostrado que la iglesia ha utilizado siempre el texto mayoritario y lo hemos reflejado en la lectura de los padres de la iglesia. Y tengo libros en físico, pues. Ireneo, un discípulo cercano al apóstol Juan, siglo II. Aquí yo lo leo y veo muchas lecturas bizantinas, muchas. Tiempo. Bueno, gracias, Cárcamo.
Esa fue tu última pregunta. Ahora vamos con la última pregunta del amigo Luis. Adelante, amigo Luis, con su última pregunta. ¿Es el griego bizantino el griego original del Nuevo Testamento? Esa es la pregunta. Adelante, Cárcamo, con tu respuesta. Bueno, los autógrafos que ya no existen, porque las otras son copias de copias, es griego koiné, común. El bizantino es otro tipo de griego. Como en la península griega había diferentes tipos de griego. Entonces los autógrafos fueron en koiné y los bizantinos las copias fueron del tipo bizantino, ¿verdad? Imperial. Ya que con eso. Gracias. Adelante, Luis, con tu réplica. Bueno, me faltó preguntar si sí o no. No, no es el mismo griego. El griego que se utilizó es el uncial. Ese es el griego que se utilizó. La respuesta sería no, no es el mismo griego. Entonces, como no es el mismo griego, yo no puedo girar todo el debate a la pechita, porque él mismo dijo que había nada más 300 manuscritos en griego, nada más 300 manuscritos. Y por lógica, como yo lo dije, está grabado. Orígenes se le da ese tipo, igual que a estos 4 padres de la iglesia, se le da ese tipo de argumento de que utilizaron su idioma, porque por lógica, si soy de Latinoamérica, hablo español, utilizo las versiones en español, entonces todos aquellos que nacieron en este terreno utilizaron la versión que ellos era de su idioma. Entonces no fue que utilizaron la versión completa que tenían los papiros abiertos como que si fuera el códice sinaítico, no, simplemente utilizaron parte de los manuscritos. Y vuelvo y repito, es lo que llaman una traducción, no recuerdo bien el nombre que se le da científicamente o teológicamente, que se da del arameo al griego, que pertenece al texto mayoritario, pero es que el texto mayoritario es el texto bizantino. Si es de acuerdo a lo que es el griego, tendría que ser el original. Cuando hablo de original es de la copia original, como todos estos manuscritos que maneja la crítica textual, que sabemos que es de origen griego, porque era el idioma inglés en aquel tiempo, era el idioma que se manejaba comercialmente y por eso ellos tuvieron que hacerlo en griego. Hasta ahí te lo dejo, mi hermano. Bueno, gracias por tu réplica. Bueno, vamos a pasar a la parte final. Hemos terminado este debate, un debate con mucha educación, un debate de altura donde se han respetado las posturas, donde se ha respetado a las personas, no se ha atacado de ninguna forma a las personas. Bueno, le vamos a dar un minuto al amigo Cárcamo para que se despida ya de la audiencia y de todos nosotros y de este debate. Adelante. Bueno, ese es todo sobre este tema. Cada quien saque sus conclusiones. Ahí cada quien saque sus conclusiones. El texto se ha utilizado a través de los siglos. El texto crítico es texto mayoritario. Está reflejado en la Reina Valera. Esta es una defensa de lo que refleja la Reina Valera. Ya. Bueno. Gracias, Cárcamo. Ahora vamos con el minuto de despedida del amigo Luis. Adelante, amigo Luis, con su minuto de despedida. Bueno, Dios te bendiga. Amigo, me dice el Señor, bueno, yo lo voy a llamar hermano también. Armando, Dios te bendiga. Dios bendiga al hermano Cárcamo también, que sea de bendición este debate sin grosería, sin meternos con la persona no, solamente argumentación. Así es que se tiene que debatir, así es que son los agradables los debates. Y acepto el debate, Carlos Blanco, el 20, yo le había puesto fecha, pero tiene que ser a nivel de Cárcamo, sin grosería, sin ad hominem, tiene que ser un debate así, solamente argumentos, sin tocarme a mí, sin dirigirte a mí, sino a los argumentos. Sea de bendición todo y que pasen buenas tardes. Aquí 1:40 en Venezuela. Dios los bendiga. Gracias, amigo Luis. Bueno, que el Señor Jesús les bendiga a todos y cada uno de ustedes que estuvieron en este debate, al amigo Luis, al amigo Cárcamo. Excelente debate, un debate con mucha educación.
que muy pocas veces se ve, en otros debates hay muchos ataques personales, lo cual no es correcto, pero muy agradecido con ustedes por haber estado aquí, muy agradecido por haberme invitado a moderar este debate. Por mi parte, pues no queda más que decir, solamente que el Señor Jesús les bendiga. Hasta la próxima, si el Señor Jesús lo permite. Gracias.